Bendito sea Dios y bendito sea Jesús, que nos regaló toda la victoria, completa victoria sobre nuestros enemigos. Bendito y alabado sea. Bueno, a ver, ¿quiénes trajeron la espada de la palabra hoy? A ver, arriba esas Biblias. Esto sí que es un ejército armado. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17. Busquen en sus Biblias, estamos en el Antiguo Testamento. Suele estar después de los 5 primeros libros, luego viene el libro de Josué, luego viene el libro de Jueces y puede venir después el primer libro de Samuel. Capítulo 17. ¿Lo encontraron ya? Y en este capítulo se nos anuncia una conocida historia. ¿Quién oyó hablar alguna vez de David y Goliat? Bueno, muchos, casi todos, ¿verdad? Los que no la conocían, hoy la van a conocer. Y el primero que se nos presenta es a Goliat. Dice que estaban acampados los ejércitos, uno el del pueblo de Dios y otro el pueblo enemigo. Decí pueblo de Dios, decí pueblo enemigo. Estaban uno de cara al otro para presentarse batalla. ¿Para qué? Y de en medio del pueblo enemigo viene una bestia, ¿no? Una bestia de soldado. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y miren qué terrible que era que el que escribió este libro sagrado lo describe de una manera terrible, ¿no? Dice que medía casi 3 metros. No sé, yo nunca vi a alguien de 3 metros. A mí por la estatura es fácil superarme, pero uno de 3 metros nunca vi. Y con las armas que llevaba, ¿no? Todo de bronce, un casco de bronce, una armadura de bronce, una jabalina de bronce, unas rodilleras de bronce, todo de bronce. Y les gritaba: ¿para qué salen a presentar batalla? ¿Le suena esta vocecita? Sí. ¿Y cómo estaban los del pueblo de Dios, el ejército del pueblo de Dios? Estaban todos así, bien puestos, con coraje. Dice en el versículo 11, quedaron espantados y sintieron un gran temor. ¿Cómo quedaron? Espantados, sintiendo un gran... Porque Goliat, este gigante, esta bestia que se aparece acá para pelear y hace temblar a todo un ejército con su sola presencia y sus amenazas, es como el signo, el símbolo de todo aquello que nos es adverso. El adversario. Todo lo que consideramos como enemigo, todo lo que nos cae como un gigante, está representado en la figura de Goliat. No me refiero únicamente al demonio, que es el gran enemigo del pueblo de Dios. Me refiero también a todo aquello que nos cae gigante, que cuando tenemos que afrontar, cuando tenemos que asumir, sentimos, como el pueblo de Dios frente a Goliat, espanto y temor. Puede ser un problema, puede ser una angustia, puede ser una situación que aparentemente no tiene solución, pues puede ser tu propio pecado. Todo lo que
puede ser nuestro adversario es Goliat. Y el adversario dice, ¿para qué presentan batalla? Qué palabras. Y sobre todo porque solemos sentir, y en esto tenemos que ser sinceros frente al Señor y frente a nosotros mismos, con lo que nos es difícil nos espantamos. Frente a los gigantes nos espantamos. Frente al capitalismo nos espantamos. Frente a la desocupación nos espantamos. Frente a la violencia en las calles nos espantamos. Frente a la discordia en las familias y el abandono nos espantamos, etcétera, ¿no? Frente a los pecados de la iglesia nos espantamos. Pero esto no termina allí. Es más, recién empieza. ¿Quieren saber cómo sigue? Y aparece ahora en escena David, el que más tarde fue el rey David. Aparece en el campo de batalla no porque tenía ganas de pelear, no porque era soldado, sino porque lo envía su padre a llevar unos víveres a sus hermanos que sí estaban en la batalla. David tenía ganas de ir a pelear. Dijo, bueno, hoy me levanté peleador, me voy a ir a batallar contra los filisteos. Dijo así. No, él aparece en esa situación porque es enviado. Decí enviado. Esto es importante, es clave. En el versículo 17 dice esto. Jesé dijo a su hijo David, toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. ¿Sí? Ahí está el momento del envío. El papá envía a David, que era un pastorcito, era joven, era pastorcito, no era un guerrero. ¿Sí? Se presenta en el campamento. Y cuando escucha hablar de lo que había pasado con este gigante, empieza a decir algo así como esto. Me voy al versículo 32. David dijo a Saúl, Saúl es el rey que está al frente del ejército, no hay que desanimarse a causa de ese. ¿Qué le dijo? ¿Que no hay qué? No hay que desanimarse. Porque el enemigo lo primero que intenta hacerte es desanimarte. ¿Para qué presentás batalla? ¿Sí? Entonces ahí aflojó el pueblo de Dios y se desanimó. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl, el rey, respondió a David, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Lo que le decía el rey a David, ¿era lógico? ¿Sí o no? ¿Era un consejo cuerdo? ¿Cómo vas a ir vos, que sos un pobre pollo mojado, a luchar como una bestia como esa, que además es guerrero entrenado, y vos no, vos sos un pastor? Pero David recurre a su fe. Ante la lógica del rey Saúl, ante la mentalidad lógica, recurre a su fe. En el versículo 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. ¿Ven? Si yo que soy pastor y cuando viene un león a atacar a las ovejas, las defiendo, le saco la oveja que se lleva de la boca, se lo saco. Y si me ataca a mí, lo destrozo. Y si vinieron osos al rebaño y yo los defendí,
defendía mi rebaño y pude vencer a los osos porque el Señor me ha dado la fuerza, así como el Señor me dio fuerza otras veces, esta vez también me va a dar la fuerza. Ante la lógica del rey, él responde con la fe. Y entonces sí, Saúl dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Y acá estamos a la mitad de la cosa. Ahora viene algo yo que creo que es lo fundamental de esta noche. Porque todos saben cómo termina esta historia ya, ¿sí? Pero en los preparativos de esta historia el Señor nos va a dar luz para nuestro combate espiritual contra todo enemigo. Fíjense lo que dice en el versículo 38. Saúl, ¿quién era Saúl? El rey, vistió a David con su propia indumentaria. ¿Qué hizo? A ver cuál era. Le puso en la cabeza, tocate la cabeza. Le puso en la cabeza un casco de bronce. Y lo cubrió, ahora tocate el pecho. Y lo cubrió con una coraza. Después, David, a ver, empuñá tu mano. David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria. Y acá todo muy lindo. O sea, se puso todas las pilchas de guerrero, todo lo que se ponían los soldados de ese ejército, todo lo que como armamento necesitaría para poder vencer a ese enemigo tan grande. Pero miren lo que pasó. E hizo un esfuerzo para poder caminar, porque no estaba entrenado. ¿Qué hizo un gran? ¿Ustedes se imaginan ese pobre pollo mojado vestido con todas esas cosas de bronce encima? ¿Cómo va a poder caminar? Dice, no podía ni caminar, porque no sabía ni cómo se hacía con tanto peso encima. No sabía ni qué paso dar para poder empezar la lucha. Ni siquiera se pudo poner frente a su enemigo. Si David se hubiera quedado así armado, lo agarraba Goliat y lo hacía milanesa. Lo hacía de goma. Pero la sabiduría del Señor es grande y lo había llamado y lo había ungido a David. Y entonces mire qué pasó. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas, porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. ¿Qué hizo? Se quitó las tres cosas: el casco de bronce, la coraza, que también sería de bronce, y la espada. Las tres cosas las rechazó, se las quitó de encima. Interesante, ¿no? ¿Saben qué son esas tres cosas? Son tres armas que solemos llevar encima que no nos sirven para nada, porque no nos sirven justamente para caminar. ¿Qué es caminar? Seguir a Jesús. ¿Se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles se les decía a los cristianos, a los del camino? ¿Sí? Entonces, acá entendemos que no se puede caminar, o sea, no se puede seguir a Jesús si no te sacás ese casco de bronce, esa coraza y esa espada. Ahora les voy a dar detalles de qué es cada cosa. Sí. Pero primero quiero leer lo que continúa. Dice, el filisteo, ¿qué filisteo? ¿Quién era el filisteo? Goliat, la bestia, se fue acercando poco a poco
a David, precedido de su escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció. ¿Qué hizo? Porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Porque había agarrado un bastón y algunas piedras. Y después dice: y maldijo a David, invocando a sus dioses. ¿Qué hizo? Entonces hizo dos cosas. Primero lo despreció. Claro, yo que soy una bestia entrenada, que mido 3 metros, ¿cómo me voy a pelear con un muchachito? Alguien me está cargando. ¿Quién me mandó a este? Yo quería otro guerrero. Me mandan uno. Además ni siquiera vestido de soldado. Y con un palo y una piedra en la mano. ¿No? Lo despreció. Y después, ¿qué hizo? Lo maldijo. Sigue. Luego le dijo: ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Menazame. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor. Tiene ganas de aplaudir el padre. Aplauda entonces. Sí, Señor, en tu nombre. Vuelvo a lo de enviado. Él está ahí no porque tenía ganas de pelear esa noche, ese día, no porque era camorrero, no porque se alistó en el ejército. Él no buscó estar ahí. Él de repente se encuentra en esa situación. Y resulta que esa situación era providencial, porque él estaba ahí en el nombre del Señor. Era el Señor que lo estaba enviando ahí, porque estaba por hacer con él algo muy grande. ¿Ven? Él no buscó estar metido dentro de una guerra. Por eso después lo dice claramente: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea, mírense todos, miren qué asamblea que tenemos hoy, mírense entre todos. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Bendito seas, bendito seas. Ahora viene otro aplauso, porque esta es una guerra del Señor. Es una guerra del Señor. Y ahí va el tercer aplauso. Y Él los entregará en nuestras manos. Tercera. Eso, gloria a ti, Señor. Fíjense que David tiene clara conciencia de que está ahí en el nombre del Señor. ¿Sí? Y antes de darle el merecido a ese adversario, se había quitado las 3 cosas, ¿se acuerdan? Hubieran sido útiles, ¿no?
lógicamente hubieran sido útiles. Si yo tengo que pelear con un adversario, el adversario es un soldado y está armado hasta los dientes, y yo no tengo nada, lógicamente debería yo defenderme, ¿no? Armarme para presentarme en batalla. Esa es la lógica humana. Pero ¿qué hizo David? Se sacó el casco de bronce, la coraza y la espada. Porque si tenés esas armaduras, perdés la batalla. Esa no es la armadura de Dios. Esa es la armadura de la carne. Menos mal que se la sacó David. El Espíritu Santo le sopló bien fuerte. Lo había ungido antes el profeta Samuel ya a David, ¿no? Estaba tocado por el Espíritu de Dios David. Menos mal que se sacó esas tres cosas. ¿Quiere saber cómo termina? Termine de leer en su casa, pero yo abrevio, le cuento al final de la película. David agarra una piedra del río y con una onda, ¡bum!, le pega en la frente, le mete el piedrazo dentro de la frente y lo mata. ¿Sí? Y después terminó siendo el jefe del ejército. Y después terminó siendo el próximo rey de Israel. Había un plan para David. De sí había un plan. Para vos también tiene un plan el Señor. ¿Qué son esas tres armas que no son de la armadura de Dios? La coraza, el casco de bronce, la coraza y la espada. ¿Qué es el casco de bronce? Yo creo que es... ¿Dónde se pone el casco? En la cabeza. Cabeza de bronce, cabeza dura, ¿no? Yo creo que es todo lo que es mentalidad lógica, ¿no? Entonces yo estoy frente a un problema, frente a una situación dolorosa que me desborda, tremenda, personal o social o familiar, y digo, yo no voy a poder con esto, ¿no? Esto es más grande que yo, esto me supera, esto no lo voy a poder solucionar. Si estoy pensando así, porque me mido con el tamaño de lo que me sucede y yo soy más chico, y tenés la coraza, tenés la cabeza de bronce, tenés el casco de bronce. Hasta que no te saques el casco de bronce, no va a haber victoria. ¿Querés victoria? ¿Querés victoria sobre tu problema? ¿Sobre tu pecado? ¿Sobre lo que te oprime? ¿Sobre el enemigo? ¿Sobre Satanás? Sacate el casco de bronce. No digas no puedo, no llego, soy más chico, no tengo experiencia, esto es más grande, no sé solucionar. Si estás diciendo esto, el casco lo tenés puesto. Hermanito, hermanita, en esta noche te vamos a invitar a que te despojes de ese casco de bronce, porque así no vas a tener victoria en tu batalla. Después voy a decir qué casco es el que me tengo que poner, ¿sí? Este no, el de bronce no. No, tampoco. Bueno, la siguiente arma de la cual nos tenemos que despojar, porque es armadura de la carne y no celestial, es la coraza. La coraza cubre el pecho. Entonces a mí me hace acordar a lo del profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo, sacaré de ustedes el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. La coraza es esa defensa, eso, prefiero defenderme, ¿no? Prefiero que las cosas no me lleguen, decimos, que no me llegue, ¿no? Entonces me hago insensible. Uy, ya se están desanimando un poquito. Pero no, el Señor nos va a dar victoria en esta noche. Así que arriba el ánimo en el nombre del Señor.
Me pongo la coraza cuando mido las cosas desde mi justicia. Si esa coraza la tengo puesta, entonces estoy juzgando apariencias. No soy capaz de tener ese contacto directo con mi hermano. Sobre todo me voy a referir a esto, ¿no? No quiero tener ese contacto directo, me conviene defenderme. Pongo mis temores delante. Todo lo que me da miedo está presente. Y el último era la espada del rey, ¿no? Pero esa no es la espada del Señor. Por eso David la rechazó. Y la espada es todo lo que sale de la boca. Vieron que siempre decimos, a ver, los que trajeron la espada, y decimos la palabra es la espada. Pero a veces la que no es de Dios es la palabra que no edifica, la palabra que critica, la palabra que chusmea, la palabra que hiere, ¿no? Si van a ver en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, más o menos nos dice así: el que domina la lengua es un santo. O sea que estamos toda la vida luchando contra esta armadura, que si no la despojamos, no vamos a tener victoria. Vamos a ver entonces qué nos tenemos que poner como armadura celestial. Y vamos a Efesios 6. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En el capítulo 6, ahí está la famosa armadura de Dios, desde el versículo 10 en adelante. Versículo 11 dice: revístanse con la armadura de Dios. ¿Dios tiene una armadura? ¿Era como la del rey Saúl? ¿Cómo es la armadura de Dios? ¿Quieren conocerla? David no la conocía. Se la inspiró directamente el Espíritu Santo. Si la hubiera conocido, por ahí lo hubiera podido contar a otros, hubiera podido instruir hasta un ejército con la armadura celestial. Pero como no la conocía, tuvo que llegar la plenitud de la revelación por medio de Jesús. Y en el Nuevo Testamento se nos dice cuál es la armadura que tenemos que tener puesta para tener victoria. Miren lo que dice primero. Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de mal que habitan en el espacio. Entonces, nuestra lucha, según esa palabra, ¿es contra carne y sangre? Nuestra lucha es contra personas humanas. Ah, qué interesante, porque los que tienen puesto el casco de bronce todavía consideran a su hermano como un enemigo. Y el enemigo no es el hermano, el enemigo no es tu cuñado, el enemigo no es tu hijo, el enemigo no es tu esposo, el enemigo no es tu amiga, el enemigo no es tu esposa. Si seguís mirando a esas personas y ves un enemigo, entonces no te sacaste el casco de bronce. Porque hay que ver quién está más allá, que está provocando el odio, la amargura, la opresión, la maldad.